por cuanto lo hicieron a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Estamos hoy terminando el sermón escatológico del Señor Jesús, Mateo capítulo 24 y 25 de Mateo 24 y 25. Y en estos textos preciosos hemos aprendido las enseñanzas del Señor Jesús acerca del fin del mundo. Toda la primera parte del capítulo 24, el Señor Jesús ha estado insistiendo en algo que es fundamental. Muchas gracias. Que en este asunto del fin de los tiempos no nos preocupemos de averiguar cuándo, ni dónde, ni detalles acerca de su venida. Una y otra vez el Señor Jesús insiste: no les creáis, esos son falsos profetas. Incluso cuando vean guerras y rumores de guerra, dice: eso no será el fin, solo será el comienzo. Pero el Señor Jesús insiste una y otra vez en la primera parte del capítulo 24 que nuestro interés no debe ser andar calculando, andar averiguando cuándo va a ser que va a regresar el Señor. Nosotros creemos desde que Jesús se fue al cielo, comenzó la espera de su retorno. Y creemos que estamos en el fin del tiempo, no porque haya llegado al poder un cierto líder, un cierto presidente, no porque haya habido un terremoto fuerte por aquí o por allá, o un eclipse, no porque se haya fundado un país allá en Tierra Santa. No, esas no son las señales del fin. Las señales del fin son la presencia de Jesús en la tierra, cuando Él ya vino. Hebreos capítulo 1, versículo 2 dice: en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, la llegada del Hijo Jesús marca el principio de los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos, pero hemos estado en los últimos tiempos por los últimos 2000 años. Llevamos 2000 años en los últimos tiempos y seguiremos otros 2000 si el Señor así lo quiere. Siempre estamos en los últimos tiempos y siempre estamos a la espera de que hoy mismo ya venga el Señor. Entonces, dejando claro eso, Jesús en la primera parte del capítulo 24 pasa a hacer tres parábolas. ¿Se acuerdan cómo el Evangelio de Mateo todo lo acomoda en grupos de tres? Y estas tres parábolas son preparación, va como aumentando, es como una sinfonía en tres movimientos que va subiendo, así como hicimos ese aleluya que le vimos subiendo, va subiendo el tema en las tres parábolas que Jesús cuenta para rematar en el texto que leímos el día de hoy. Y las tres parábolas son: primero, al final del capítulo 24, la parábola de dos siervos, uno bueno y otro malo. Uno que tenía la actitud de estar dando de comer siempre a los otros siervos. Ese era un siervo generoso, un siervo que constantemente se ocupaba de nutrir a los otros siervos, a diferencia de otro siervo malvado, que más bien golpeaba a los otros siervos, que los maltrataba, y que él mismo se quedaba con todo y no lo compartía, de tal manera que hasta se embriagaba y se emborrachaba. Así termina el capítulo 24, en la primera parábola. Un siervo malo y un siervo bueno, que es generoso. La segunda parábola es esa de 10 muchachas que están participando en una boda, y van a participar en una boda y su participación es crucial porque ellas son las que van a tener la luz, las lámparas o las antorchas para llevar, escoltar al novio a la casa de la novia y después a la pareja de vuelta a la casa del novio para que ahí se realice la fiesta de la boda. Pero era fundamental que ellas tuvieran el abastecimiento del aceite que les aguantara durante todo el recorrido, unos 15 o 20 minutos. Si no tuvieran ese aceite, la antorcha esa de unas vendas ahí que amarraban en el extremo de la caña, solo iba a arder por un minuto. Iba a arder así como la llamarada esa famosa que decimos en México, la llamarada de petate, ¿verdad? Sí iba a prender mucho, pero nada más menos de un minuto. En cambio, empapada de aceite, pues aquella antorcha iba a alumbrar todo el recorrido y era la función importantísima que iban a realizar aquellas muchachas. Pero había 5 de ellas que estaban bien
previsoras, bien prudentes, y se habían abastecido de lo más importante en su función, que era llevar el aceite. Las otras 5, pues sí se habían preocupado de asearse ese día, de maquillarse ese día, estaban bien guapas, ¿verdad? Traían zapatos, algunas de ellas se estaban estrenando, ¿verdad? Estaban con el color correcto de todas las damas de la boda, se habían puesto su vestido, se habían peinado, muy temprano aquel día habían ido con la peinadora del pueblo de aquel palestino era una que se llamaba, creo, Ruth, ¿verdad? Según la historia cuenta, ¿verdad? Y entonces la peinadora les había hecho los chongos y las trenzas y todo, estaban listas para hacer, pero les faltaba un pequeñísimo detalle: no llevaban aceite. Ahora yo pregunto, de todas las cosas que tenían que preparar en ese día, el peinado, los zapatos, el vestido, el maquillaje, no les faltó un pequeñito detalle, que era lo más importante que iban a realizar en esa boda: el aceite, para poder realizar la función. Y entonces eso nos hace pensar que el Señor Jesús en esta segunda parábola dice a su pueblo: no te andes preocupando de cosas periféricas, de cosas que no son esenciales, de cosas que, si bien le añaden cosas bonitas a tu ministerio y todo, pero no son el corazón de tu ministerio, ¿no? Es decir, puedes traer saco y corbata, pero si no predicas el evangelio, ¿para qué te sirve tener la corbata? Puedes tener un piano y muchos músicos, pero si no cantas con alegría la palabra aleluya, ¿para qué te sirve? Puedes tener muchas estructuras en tu organización, en tu iglesia o en tu ministerio, pero si no tienes el Espíritu, no sirve de nada, ¿no? Es como aquellas 5 muchachas que están participando en la boda, que traen todos los detalles de su maquillaje, de toda la participación en su boda, pero no traen lo más importante, que era el aceite, ¿no? Y después Jesús avanza a una tercera parábola, que es la de los talentos. Y en esa parábola hay que tener mucho cuidado de no leerla como si fuera una clase básica de negocios o un entrenamiento de cómo hacer funcionar el dinero, o que se trate el Señor Jesús de una lección de economía. No es así, ¿no? Esa famosa parábola que ya todos conocemos: 2 siervos que reciben, uno 5,000, el otro 2,000 monedas, y un siervo que recibe 1,000. Después el Señor se va mucho tiempo, se tarda y regresa, y en su retorno pide cuentas a sus criados, a ver qué hicieron con el dinero que les encargó. 2 de ellos le presentan cuentas diciendo: nosotros multiplicamos el dinero, y mira, tú me diste 5, aquí hay otros 5,000 para ti. El otro dice: bueno, tú me diste 2, aquí están otros 2. Pero hubo uno que dice: yo sabía que este es un señor muy severo, que recoge donde no esparció y que cosecha donde no sembró. Y por eso, una vez que recibí sus 1,000 monedas, las puse en un lugar seguro, las metí en un pozo en la tierra, y para que cuando él llegara: aquí tienen su dinero, señor, yo no tengo nada, usted es su dinero. Y entonces él sale reprobado. Pero no sale reprobado por su falta de pericia en el capitalismo, sino sale reprobado por no querer tener nada que ver con su Señor. El problema de este siervo apático no es que sea malo en los negocios. Hay que tener mucho cuidado al leer la parábola, porque no está, el juicio no depende de que si eres muy bueno en los negocios o no, porque nuestra salvación no depende de las leyes del mercado. Nuestra salvación no está en venta, y no depende de que si nosotros somos tenemos mucha pericia en las leyes de la economía. Seguramente, el texto no lo dice, pero seguramente ese tercer siervo apático era muy bueno en los negocios, y seguramente sí sabía cómo hacer fructificar el capital, pero el suyo. Seguramente ese hombre, como dije, tendría sus propios asuntos y tendría sus negocios, y él era muy bueno para hacer mercado y para hacer negocios, pero él no quería tener nada que ver con las 1,000 monedas del Señor. Aquellas 1,000 monedas las guardó, dice el Evangelio de Lucas, en un pañuelo, y las enterró, o seguramente se pudrió el pañuelo, y ahí estaba el dinero de su Señor guardado. Él no quería tener nada que ver. Entonces el Señor Jesús nos dice en esta tercera parábola: involúcrate con tu Señor,
no seas apático. No adoptes la mentalidad de lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Señor, tus cosas aparte, yo con lo mío. No te metas en mis asuntos, Dios. No me digas cómo debo de llevar mi relación matrimonial. No intervengas en mi manera de tratar a la gente. No me molestes. Tú quédate ahí metido en la iglesia o allá en tu trono celestial, gritando allá a los ángeles, pero a mí, en mis asuntos, en mi vida, no quiero que intervengas. Esa es la actitud de ese tercer siervo apático, que puso las monedas de su señor enterradas en un pozo, y cuando regresó dijo: aquí está lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. Ante esa actitud, ¿verdad?, él no es invitado a la fiesta, y nosotros dos sí. Entonces estas tres parábolas nos preparan. Si las resumimos así rápidamente: la actitud generosa del siervo que quiere alimentar a los otros compañeros, la actitud previsora de concentrarse en lo más importante, que es el Espíritu, el Evangelio, la palabra, ¿verdad? El gozo del Señor es lo más importante en el ministerio, como aquellas 5 muchachas previsoras que tenían aceite. Concentrarse en lo más importante. Y la tercera parábola: involucrarse gustosamente en más y más cosas que tengan que ver con el Señor. Y dejar atrás esa apatía, esa frontera, esa línea que uno pinta, y decir: Dios, tú quédate de aquel lado, no te metas en mis asuntos, no te metas en mi vida. Estas tres parábolas nos han preparado ahora para el texto de hoy. Miren, lo más importante del texto de hoy, ¿verdad?, es que el Señor Jesús no está diciendo ninguna parábola. Comienza el Señor diciendo: cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria y con todos sus santos ángeles con él, se sentará en un gran trono y dividirá a las naciones, unos a un lado y otros a otro, las ovejas de un lado y los cabritos del otro. ¿No está Jesús diciendo que esto será algo parecido al reino de Dios, como en los otros tres relatos anteriores? O sea, tenemos que saber que esta no es una parábola. El Señor Jesús está diciendo cómo será el juicio de las naciones. Y este juicio de las naciones estará concentrado en un asunto. Miren qué asunto. A las ovejas les dice: ustedes, cuando yo tuve hambre, ustedes me dieron de comer. Cuando tuve sed, me dieron de beber. Cuando estuve sin ropa, ustedes me dieron ropa. Cuando estuve enfermo, ustedes vinieron a visitarme. Y cuando caí en la cárcel, también vinieron a verme en la cárcel. Era forastero y ustedes me abrieron la puerta. Así que por eso, entren en la fiesta. El reino ha sido preparado desde antes de la fundación del mundo para ustedes. Y gócense. Entonces, los justos le responden al Señor: pero Señor, un momento, gracias por abrirnos la puerta, con mucho gusto entramos a la fiesta, pero una pregunta: ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo estabas enfermo y te visitamos, Señor? Es decir, ellos no reconocen haber hecho ese favor al Señor. El Señor Jesús les dice: por cuanto ustedes lo hicieron a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Nosotros sabemos que Jesús es el hermano mayor en la familia de Dios. Él es nuestro hermano mayor y nosotros somos sus hermanos más pequeños. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos e hijas de Dios. Nosotros somos esos hermanitos de Jesús. Y entonces el juicio de Jesús, el juicio final, depende de cómo la gente, nosotros mismos, nos hemos mantenido en estas actitudes que hemos visto en las tres parábolas precedentes. Una actitud de generosidad y no de tacañería, y no de envidia, y no de egoísmo,
que luego solamente lleva y conduce a la borrachera, como el siervo malo del final del capítulo 24. Una previsión de no solamente fijarse en los detalles periféricos secundarios, sino en lo más importante, en lo esencial, que es el amor. Y un deseo de involucrarse más y más en los asuntos del Rey, en los asuntos del Señor, y no esa actitud apática de ponerle distancia a Dios. Estas son las ovejas, los que han sido declarados justos por el Señor. ¿Por qué? Sin fijarse, cuando lo hicieron a uno de los hermanos más pequeños de Jesús, se lo han hecho al Señor. A mí me llama mucho la atención porque esta gente, las ovejas, son de esos que no se dan cuenta del bien que están haciendo. Su hacer el bien forma parte de lo que son. Les sale como a un árbol de naranja le brotan las naranjas, como un fruto, simplemente porque así son, porque por dentro tienen el Espíritu Santo que produce esta clase de fruto. Yo me imagino a estos preguntándole a Jesús, pero Señor, la verdad, ¿ayudamos a tanta gente? ¿Dimos de comer a tanta gente? ¿Le abrimos la puerta de nuestra casa a tanta gente? Y yo nunca olvidaría un rostro como el tuyo. Al mirarte ahora, Señor Jesús, tu rostro inconfundible, nunca lo habría olvidado. Por eso no reconozco haberte yo abierto la puerta, porque me acordaría de haberlo hecho para ti, Señor. Es decir, es una actitud de vida de amor, de vida generosa, que no lleva cuenta de todo el bien que hace. Que su mano derecha no sabe lo que da su mano izquierda. Que no publica ni registra las buenas acciones que lleva. Que no las pone en el Facebook, por así decirlo. Y no avise, hermanos, miren, he sido tan bueno en esta semana que le doy gracias a Dios porque he sido muy buena persona esta semana. No, las ovejas, son así, porque así el Espíritu Santo habita en ellos, de manera que abren su casa, comparten su mesa, aunque sea poco lo que tienen, lo dan, extienden su mano al extraño, visitan al que está en la cárcel y al que está enfermo y le hacen sentir el valor que tienen como hijo o hija de Dios. Comparten el vestido con el que no tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Y no se acuerdan de haberlo hecho para Jesús. En cambio, el otro grupo, los que Jesús pone del otro lado, dice, yo estuve hambriento y ustedes no me dieron de comer. Tal vez ustedes discutieron, formaron un simposio, un club para resolver el hambre del mundo, pero no me dieron de comer. Estuve enfermo y ustedes más bien fueron a dar gracias a Dios por su salud. Estuve en la cárcel y ustedes se escandalizaron de mí. Era un forastero y ustedes más bien cerraron sus puertas y me las cerraron en las narices. Y no tenía que ponerme y ustedes se dedicaron a pensar que yo era un inmoral, porque andaba enseñando mi desnudez públicamente, pero era porque tenía frío y era pobre y no tenía que ponerme. Y ellos le preguntan, pero Jesús, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento y no te dimos algo de comer? ¿Quieres ahorita comer algo? A lo mejor un ángel puede ir a un McDonald's a traerte una hamburguesa. Jesús, ¿qué tenías? ¿Estabas enfermo? Ah, mira, yo también tenía un amigo que tenía eso. Y pues no le fue muy bien con esa enfermedad.
¿Y por qué fuiste a dar a la cárcel? ¿Qué hiciste? ¿De qué te acusaron? Jesús, no es justo que nos digas que no te dimos ropa, porque ni siquiera sabemos tu talla. Y no sabemos si te gusta un cierto tipo de ropa. Por favor, Jesús, a lo mejor te íbamos a dar algo que no era de tu gusto. O sea, con una actitud cínica le dicen a Jesús, ¿cuándo te vimos en esa necesidad y no hicimos algo para ti? Porque estos, los que corresponden al mal siervo de la primera parábola, que solamente golpeaba a sus compañeros y buscaba cómo emborracharse, a las 5 muchachas insensatas que llevaban zapatos nuevos a la boda, llevaban un vestido nuevo y muy bonito maquillaje, pero no traían lo más importante. No se fijaron en proveerse de lo más importante, el evangelio, el espíritu, la palabra, el gozo de servir a Cristo. O aquel siervo apático que agarra el recurso de su señor y dice, yo no quiero nada que ver con ese señor, lo pongo en un pozo enterrado en la tierra. Estos son los que no saben hacer el bien, retienen su mano cuando hay necesidad y no le abren la puerta al que está tocando. Y entonces Jesús dice, porque ustedes no lo hicieron a uno de mis hermanos más pequeños, a mí no lo hicieron. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Así termina el sermón escatológico del Señor Jesús. Y yo le pido a Cristo que de una vez podamos el día de hoy dejar de andarnos preguntando cuándo va a venir el Señor. Y más bien que nos pongamos las pilas para identificar que tenemos mientras tanto que el Señor viene y puede ser hoy, mientras tanto tener nuestras manos ocupadas en la tarea de servir, en la tarea de amar, en la tarea de compartir, en la actitud generosa, en el partir el pan y en tener la comunión unos con otros. Y en recordar que primero, en medio y al final, nuestra vida está consagrada al amor. Aquellos efesios en la primera carta de las 7 cartas de Apocalipsis tenían todo, ¿no? Eran muy trabajadores, muy comprometidos, eran muy celosos de la recta doctrina, ¿verdad? Tenían una comisión de verdad y de doctrina en la iglesia, tenían también una comisión de disciplina y eran muy celosos en la correcta conducta. E incluso habían soportado la persecución. Estas eran grandes cualidades de la iglesia de Éfeso, ahí en el 2 capítulo de Apocalipsis. Pero el Señor le dice a Éfeso, te has olvidado de una cosa, que primero es el amor. A lo mejor sí es cierto que tienes muy buena doctrina, pero no tienes amor. A lo mejor es cierto, tu conducta es intachable, pero no tienes amor. Y eres muy comprometido, estás a tiempo en la iglesia, llueve, truene o relampaguee, nunca faltas y cualquier cosa la apoyas y todo con tu presencia, con tu compromiso, incluso con tu dinero, pero no tienes amor. Incluso has aguantado la persecución, pero no tienes amor. Y Jesús dice, voy a venir y voy a quitar tu candelabro y corrígete, arrepiéntete. Recuerda que primero es el amor. Recuerda que es el amor junto con todo lo demás. El amor con tu compromiso, el amor con tu correcta doctrina, el amor con tu correcta conducta, el amor incluso aguantando la persecución. Pero primero, en medio y al final, el amor es lo que te distingue como el siervo bueno, como las 5 muchachas previsoras que tienen lo esencial, y como aquellos otros siervos que quieren tener todo que ver con su Señor y se ponen a hacer fructificar las posesiones que le corresponden a Dios. ¿Qué nos dirá el Señor
a nosotros hoy, el día de hoy. Que nos diga: venid, benditos de mi Padre, al reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Escuchemos su palabra, corrijamos lo que tenemos que corregir y busquemos al Señor hoy. Dios Santo, danos más y más de ti. Concede que como tu pueblo podamos vivir por las enseñanzas del Evangelio y de una manera sencilla y comprometida buscar que el amor sea primero, en medio y al final de nuestros asuntos, que sea no de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, y que sea dirigido por tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén.